Me gustó, por ejemplo, pensar que en 15 años 180 veces se multiplicó la cantidad del conocimiento. Estaría bueno que, por ejemplo, en 15 años, Pablo, se multiplicaran 180 veces los votantes. O sea, aplicarlo en los sentidos figurados. Vi que hablaron todos muchísimo de lo que es el concepto de innovación disruptiva, un concepto inventado por Christian Clausenson en 1997 en Harvard, que fue la innovación disruptiva, por ejemplo, cuando las primeras máquinas eran apoleas y nadie creía que los sistemas hidráulicos los podían sustituir. Podemos pensar que innovación disruptiva, Warren Buffett, multimillonario, acaba de comprar Wrigley's, que es la fábrica de chicles, porque dijo que independiente de todas las profesiones que hay ahí, dentistas, científicos, toda la gente que pueda perder trabajo, la gente va a seguir masticando chicle de la misma manera. Entonces es un concepto de innovación disruptiva como hay que pensar. Tenemos que pensar, por ejemplo, que ni siquiera los choferes de Uber hoy en día tienen asegurado su trabajo, porque ya es muy posible que dentro de 15 años desaparezcan los choferes de Uber. Pasando a esas consideraciones, voy a hablar un poco de lo que sería el concepto industrial de todos estos puntos. Empleo y productividad ante el desafío del cambio tecnológico. Muy bien. Vamos a arrancar por, no los viejos, vamos a arrancar por el medio de la etapa, que es lo que se llama la generación de 25 a 40 años. A nuestro entender es la que está más capacitada para entender las señales de los nuevos tiempos. No tenemos ninguna duda que los millennials y los pre-2000 tienen otra visión. Hoy en día está muy de moda hablar de los millennials, al mismo modo que está de moda hablar de tantas cosas que escuchamos ahora. No podemos decir que los millennials sea solamente una forma de pensar o de moda. Las modas son pasajeras, mientras que la forma de pensar y vivir en los millennials y en el mundo que estamos viendo, que hablaron acá nuestros profesores, parece representar un cambio irreversible de ver cómo es la vida y entender la participación en la construcción de este mundo futuro que nos toca a todos. ¿Y cómo es esta visión de los millennials? Es curioso, por un lado son fatalistas y por otro lado son optimistas. Fatalistas porque no confían en quienes están liderando la política y la economía en el mundo, y porque piensan que si se continúa este ataque al medio ambiente conspirativo, muy posiblemente el planeta que les tocará a sus hijos estará en condiciones peores que la que les está tocando a ellos. Se puede o no compartir esta visión, pero es parte de lo que piensan los millennials. Pero por otro lado la visión es también optimista, porque creen que gracias a la forma de ver la vida y su capacidad de trabajar de forma sincronizada, tecnológica, van a poder dar el giro al mundo que necesita hoy la actividad industrial y comercial para poder salvarnos de la propia autodestrucción que nos podemos estar generando. Y que mientras se da esta necesaria transición, su función es la de generar conciencia global y estudiar y prepararse para asumir la enorme responsabilidad que hemos visto van a generar estos nuevos espacios y avances. Las comunicaciones personales o grupales pierden el componente de contacto personal y próximo, los contactos son mayoritariamente por texto, video, imagen. Se comienza a manejar el concepto de empresa virtual. ¿Y qué es la empresa virtual? Que nos preocupa a todos. La empresa virtual es una forma de organización funcional que se describe en torno a la evolución dinámica de la tecnología y la globalización. La estructura organizativa se apoya en el uso de Internet para ampliar sus transacciones y operaciones en el mercado del ciberespacio. Ahora, si queremos seguir entendiendo, esto nos llevaría a, vamos encadenando, los liderazgos deben de renovar sus claves de éxito. El carisma personal se va a desplegar en nuevos estilos. Luego de ahí, ¿qué pensamos, señores? Las empresas deberían de reorientar su liderazgo como un todo para construir líderes versátiles en sus carreras, capaces de reaprender, así como continuar una proyección para formar líderes nuevos de equipos que mezclen distintas generaciones y variedades de líderes que desarrollen a su vez líderes internos dentro de la organización con una base estructurada y basada en fundamentos de las prioridades según los programas e inversiones que esa empresa tenga. Esto nos lleva a pensar que también, ¿a dónde vamos? A la intuición del trabajo, porque no es solo fácil decir esto, sino también hay que tener intuición, la capacidad de ser innovativo. Con lo cambiante que está el mercado, junto con la sobrecarga de información que nos lleva a todos y nos llega a todos los días, nos resulta totalmente imposible saber de todo. En otras palabras, el razonamiento y la lógica no nos guiarán siempre a través de todas las situaciones. De hecho, cada vez más los líderes empresariales del trabajo están aprendiendo el valor de usar la intuición y confiar en los instintos cuando se toman decisiones que van más allá de los puntos de vista tecnológicos. Ahora, vamos a seguir pensando, ¿cuáles son las claves futuras del trabajo? Como hemos visto, un trabajo que va a estar amplio, diversificado y cambiante en el mundo y con la posibilidad de que se generen puestos de trabajo dentro de 20 años que hoy no sabemos cómo se van a llamar y que se pierdan puestos de trabajo en empresas que todavía ni siquiera sabemos si van a existir. Palabras claves, ya lo hemos visto acá: productividad, robótica, inteligencia artificial. El rol de la gente es el pensar, proyectar el presente, diseñar el futuro, como algo lejano pero inmediato que le va a pegar a Uruguay rápidamente. ¿Esto qué va a implicar?
vínculos más flexibles. A su vez, los vínculos deben ser más difusos y permeables al resto de los actores y la sociedad. Y por ende, esto es importantísimo a los gobiernos que se encuentran en el momento dirigiendo los intereses de una nación. No importa si somos 3 millones, 20 o 1000. Todo esto que me lleva a pensar, o que nos lleva a ver, la distancia entre el grupo trabajador de vanguardia y la retaguardia se agranda. Se agranda por los efectos de la cultura, se agranda por los efectos de la alfabetización, se agranda por los conocimientos de la capacidad real de aprender y desaprender. La vanguardia corre sola y la retaguardia es un grupo de riesgo vulnerable. Ya vimos que las primeras aplicaciones son las que pesan y las últimas a veces no tienen ni siquiera mención y sin embargo existen. Apoyar la retaguardia pensando solo en el liderazgo nos llevaría a pensar que tenemos que ser autocríticos y generar liderazgo para el desafío del cambio tecnológico. ¿Y cómo nosotros interpretaríamos ese desafío? ¿Cómo se interpreta? En la responsabilidad de todos en la toma de decisiones, en la dirección y control y la motivación que debe tener el líder futuro de este mundo que es cambiante. De hecho, deberíamos de considerar que la única persona capacitada para tomar estas decisiones importantes y que los trabajadores no son capaces de guiarse por sí mismos, sino que necesitan la base de ese líder para que los apoye. Tiene el control y tiene la fuerza. Dijo Max Weber, la edad no es determinante, lo que es decisivo es la inflexibilidad de ver las realidades de la vida y la capacidad para hacer frente a estas realidades y responder a ellos adentro de estas realidades. ¿Y cómo lo explicamos nosotros y lo bajamos a la realidad? ¿Qué tenemos que considerar? Términos de riesgo. Se precisan medidas flexibles de reinserción, que no es equivalente a precariedad. Ojo, por ejemplo, el escalón de aprendiz en la industria para iniciar una carrera laboral y simultáneamente certificar las competencias que conferirá seguridad a los futuros grupos laborales, porque vimos que los puestos de trabajo están en riesgo. Esto nos lleva a pensar que en Uruguay hoy, salvo honrosas excepciones, los ambientes fabriles, empresariales o productivos, regulados, controlados en exceso, languidecen bajo el yugo de la rigidez, con las consecuencias que apreciamos hoy, y lo han visto ustedes en declaraciones mías y vistas en la prensa, con la destrucción de puestos de trabajo, cierre o reconversión de empresas. Esto va también ligado al concepto moderno de sostenibilidad de las empresas. Esto va al concepto moderno que está bueno capacitar, preparar y entrenar jóvenes, pero si no les garantizamos que ese conocimiento se lo dimos, hace 5 años la carrera que más técnicos tuvo fue egresado de lecherías, y fue la carrera hoy que más gente ha expulsado de los puestos de trabajo. Y tenemos técnicos de lecherías que ganan 60 o 70 mil pesos realizando tareas de 24. Cubren su presupuesto para vivir, pero no es el cargo para el que fueron preparados. Y el amigo Maslow decía que motivar es hacer que la gente haga lo que la gente quiere hacer y no lo que uno cree que la gente quiere hacer. No hay nada peor que una persona que está realizando una tarea para la cual no fue preparado y está obligado por las circunstancias que nos llevan al mundo. Y eso hace que el 60% de los chicos del Uruguay hoy, con tecnología, educación y preparación, piensen en irse del país y no quedarse. ¿Por qué? Porque estamos reglados en exceso, con yugo, con rigidez. Por lo tanto, la actitud de aprendizaje, estudio e innovación debe de ser y tiene que ser permanente durante toda la vida. La actitud moderna y centrada en los puntos que ya les dije se aplica a la educación, crea estructuras de apoyo, estructura el sentimiento de pertenencia a un orden social moderno y que nos permite proyectarnos la imagen hacia el futuro. Esto que implica que la educación debería y debe anticipar competencias que serán requeridas. ¿A qué nos lleva todo esto también? Siguiente etapa del concepto, productividad. ¿Qué es la productividad básica? La productividad es la relación entre el resultado de una actividad productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha producción. Aumentar la productividad debe ser una estrategia fundamental para cualquier empresa y también me animo a decir para cualquier país, ya que permite conseguir ingresos, crecimiento y posicionamiento dentro de la orbe global. ¿Qué precisamos para ser productivos y contemplar los aspectos anteriores que comentamos? Calidad, educación y disponibilidad de recursos humanos que afecten e intervengan directamente en la producción de productos y servicios. Acá entraríamos en lo que es el concepto de la productividad personal, la productividad de cada uno de ustedes. Esto es nuestra capacidad para conseguir de forma individual los resultados que buscamos, de forma fluida, natural y sin estrés. La productividad personal nos debería ayudar a realizar de mejor forma las tareas y acciones que debemos llevar a cabo gestionando el tiempo y los recursos al alcance nuestro en forma óptima. ¿Y cómo es hoy? Asociándonos a nuestro entender con la educación futura, lo que es, ya se habló, la educación disruptiva, como pautas y claves básicas en este entorno de la educación orientados a producir, concretar objetivos y desarrollo individual de cada uno de los actores del trabajo
en un entorno sumamente cambiante, 10, 12, 15, 20 empleos con gente que va a vivir más y va a precisar tener más tiempo de su trabajo. Antes hablábamos también de la capacidad de aprender o de cómo avanza el mundo en años, semestres, y tal vez en un futuro muy lejano ya podemos decir que mes a mes el mundo va cambiando y permanece. Yo tengo un hijo de 25 años entre los que tengo, que es ingeniero de sistemas. Ahora se va a Estados Unidos, le digo, ¿vas a ir a hacer un posgrado? No, papá, no existe posgrado ya en mi carrera. Voy y lo que aprendo ya el otro día ya lo perdí. Lo que tengo que hacer es estar permanentemente innovando, pensando y viendo cómo es el futuro que debemos generar los que estamos con todo el manejo de datos. 3 minutos. Y asociándonos a entender la educación futura, tendríamos que pensar que hay cambios tecnológicos. ¿Qué son los cambios tecnológicos? El efecto combinado de varias actividades: invención, innovación, educación, desarrollo, transferencia y difusión. Como ustedes vieron, estos puntos me adelanté, tocados por nuestros predecesores. Y finalmente, para terminar, ¿cuál es la dimensión del cambio social que tanto le importa al Uruguay, el cambio tecnológico? Independientemente del tipo de cambio tecnológico que adoptemos, para lograr su pertinencia en el lugar donde debemos implementar, tiene necesariamente que ser con relaciones sociales construidas fuertes y duraderas. Esta relación condiciona la forma en que entiende el concepto de cambio tecnológico, al mostrar que la tecnología y por ende los cambios que ocurren en ella pueden ser entendida también como un producto cultural. En esta línea, la tecnología y sus transformaciones no puedan ser abstraídas de las fuerzas sociales y culturales que las construyen, modelan y configuran. Esta dimensión social es la que orienta en muchas ocasiones el rumbo que sigue el cambio tecnológico del país, de las industrias y las empresas en un contexto y tiempo determinado. Este es el contexto que Thomas Hughes desarrolla en su nuevo concepto de sistemas tecnológicos. Y acá terminamos. Sistemas tecnológicos son componentes que debemos integrar, señores, en forma desordenada y complejos para darle una forma ordenada y solucionar los problemas, los cuales son socialmente construidos y finalmente modelados. Para Hughes, un sistema tecnológico incluye al menos los siguientes 3 componentes: artefactos físicos, las organizaciones, de las cuales yo pertenezco, Cámara de Industria, PIT-CNT, Educación, Gobierno, apoyan, rechazan, influyen, desarrollan, transfieren y cuentan con los artefactos técnicos, políticas públicas y privadas, el rol de los gobiernos y por ende los mecanismos legislativos, los cuales deben moldear el sistema y que también deben ser partes del mismo. El sistema legislativo, el sistema de gobierno no debe escapar a las realidades del mundo actual. Está claro que estamos ante un gran desafío institucional del mundo y de nuestro país para lograr empleo, productividad ante un desafío de cambio tremendamente alto en nuestro querido Uruguay. Muchas gracias a todos.